Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto poder saludarles este domingo. Sin lugar a dudas es una bendición poder compartir la palabra del Señor. Así que pues agradezco a nuestro pastor que podemos tener esta oportunidad y bueno, reciban un saludo de parte de él para cada uno de la comunidad satélite, Iglesia Cristiana, pero también para todos los que nos siguen y nos están viendo. Mi nombre es Hiram Guzmán, soy el pastor del campus satélite CDMX y es un privilegio el poder estar aquí y verles a muchos de ustedes que de verdad les extrañamos y nos encanta. Mientras estamos aquí, bueno, pues el pastor Saúl, el pastor de jóvenes, está compartiendo en nuestro campus, así que bueno, la palabra de Dios es viva, es eficaz y donde quiera que se predique sabemos que es de bendición. Oigan, y qué excelente video acabamos de ver de los nombres de Dios, los nombres de Jesús con el cual se le conoce. Y bueno, cada uno de ellos habla del carácter de Dios, de los atributos de Dios, de lo que Él tiene. Pero yo no sé si ustedes habían pensado que muchas veces el hecho de nombrar los nombres de Dios, de hablar acerca de Dios, de vivir para Dios, aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo, es una gran responsabilidad. En esta serie que estamos viendo de los 10 grandes, ya hemos visto el cómo poner a Dios por encima de todo, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y uno de los compromisos que hicimos es poner a Dios primero en nuestras familias, en Él arraigarnos para que Él sea lo primero que podamos adorar en nuestras vidas. La semana pasada hablábamos del segundo mandamiento, de no hacernos ídolos ni imágenes antes que Dios o adorarles. Entonces también hacemos un compromiso de decirle a Dios: Señor, solamente tú eres la primer persona en mi vida y nadie va a ocupar como primero tu lugar. Y hablamos acerca incluso de nuestras familias, esposa, hijos y de aquellos que amamos. Pero dice la palabra que Dios es un Dios celoso y nuestro compromiso es vivir para Dios y entregarle nuestra vida solamente a Él lo primero. Y hoy vamos a ver el tercer mandamiento, y el tercer mandamiento es no pronunciar el nombre del Señor nuestro Dios en vano. Entonces el mensaje de hoy se llama: toma a Dios en serio. Creo que muchos de nosotros podemos echar un pequeño vistazo sobre la manera en la que utilizamos el nombre de Dios. ¿Cuáles son las formas en las que nos referimos a Dios? Incluso no solamente cómo hablamos de Dios, sino cómo vivimos aquellos que tenemos a Dios como nuestro Padre, que hemos puesto a Dios como el centro de nuestra vida y lo primero. Dice Éxodo 27, no pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. El Salmo 8:1 habla acerca de cuán glorioso es tu nombre, decía el salmista. El nombre de Dios es glorioso. En el Salmo 119:9 habla acerca de que el nombre de Dios es santo y Dios es temible. Así que no podemos tomar el nombre de Dios a la ligera. Tristemente hoy nos vamos a dar cuenta que hemos caído muchas veces en esos errores. ¿Sabes una cosa? Dios está muy interesado en que su nombre sea utilizado correctamente. Fíjate que en los pueblos orientales el nombre era mucho más que un distintivo. El nombre pretendía reflejar esa parte del carácter de la persona que lo llevaba. Quiere decir que de acuerdo al carácter de la persona era puesto el nombre. Esta práctica persiste hasta hoy en las culturas del Lejano Oriente. Hasta el día de hoy hay muchas personas en el Lejano Oriente que de acuerdo al carácter van poniendo el nombre a las personas. El nombre de la gente son en realidad características que cada persona tiene. Así que el nombre de una persona revelaba su naturaleza. Desde el principio iba revelando la naturaleza, como veíamos en el video. En Dios había muchos atributos, muchos nombres que revelan quién es Dios. Fíjate lo que dice ahí Mateo 1:21, hablando de la naturaleza que revelaba el nombre. Dice: y llamará su nombre Jesús,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús era hablar de El Salvador, aquel que iba a salvarnos de todo pecado. Ahora, ¿qué hay en un nombre? Dios dice que hay mucho en un nombre de la persona porque refleja su carácter. De hecho, puedes pensar en tu propio nombre, quién eres, lo que vas construyendo acerca de tu nombre. Pero Dios dice, cuando se trata de mi nombre, todavía hay mucho más valor, mucho más respeto, muchísimo más importancia. Así que tú y yo no debemos de tomarlo a la ligera. Fíjate, los elementos que existen en el nombre de Dios son tres. El primero es la reputación. En el nombre de Dios hay una gran reputación. Cuando se habla de todo lo que una persona va construyendo con el paso de los años y por lo cual esa persona llega a ser conocida, es lo que llamamos por reputación. Tú vas formando en tu vida una reputación, tú la vas haciendo. Entonces, cuando la gente habla o pronuncia tu nombre, hay una reputación que se ha ido acerca de ella. Ahora, el problema es que la reputación puede ser o muy buena o a veces muy mala. Así que el nombre por sí mismo declara la reputación que hay en la vida de una persona. Por ejemplo, pensemos, ¿qué viene a tu mente con estos nombres que voy a mencionar? A ver, ¿qué piensas cuando escuchas Hitler? Hay una reputación en ese nombre. ¿Qué piensas? ¿Qué se te viene a la mente? Si decimos Elvis Presley, el rey del rock, ¿no? Y sabemos muchas cosas más. Cristóbal Colón, Martin Luther King Jr., Lutero, y para los más chavos, los más modernos, a ver, Steve Jobs, y muchos nombres, ¿no? Cristiano Ronaldo, Messi, cualquiera que haya. Cada uno de ellos, su nombre, nos habla de una reputación. Así que como ven, cada vez que se menciona un nombre, viene a nuestra mente rasgos del carácter de la persona en cuestión. Por eso, en el nombre implica que hay una reputación. Segunda cosa que vemos en el nombre de Dios es también el carácter. ¿Qué carácter hay en Dios o en el nombre de alguien? Bueno, de especial modo, fíjate que los nombres declaran mucho del carácter de la persona, especialmente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Eso es algo que podemos ver a través de la Biblia. En la Biblia a menudo el nombre lo que iba haciendo es que iba describiendo los rasgos del carácter que tenían las personas, como podría ser honestidad, justicia, etcétera. De modo que esto representara el carácter de la persona, lo que había en ella. Entonces, muchas veces en la Biblia, cuando alguien cambió su carácter o su vida también cambiaba, Dios les daba un nuevo nombre. Por ejemplo, Abraham después fue llamado Abraham. Vemos a Jacob, que se convirtió en Israel. Escuchamos de Simón, que después fue Pedro. Así que Dios cambió sus nombres porque Él dijo que eso iba representando o iba a representar lo que era su carácter. Pero también hay una tercera cosa. En el nombre de Dios hay autoridad. El nombre también representa la autoridad que tiene esa persona. Los nombres pueden estar revestidos de gran autoridad. De hecho, fíjate, cuando los sheriff, ¿no? Cuando un sheriff paraba, iba persiguiendo a una persona y paraba a un delincuente, no le decía, te detengo en el nombre de Mickey Mouse, ¿no? O del Pato Donald o de Speedy González. No decía, te detengo en el nombre de alguien más, sino que ellos decían, te detengo en el nombre de la ley. El nombre de la ley era tan importante que los sheriff, con esa autoridad que tenía, detenían a la gente y le decían alto en el nombre de la ley. Entonces, los nombres de Dios en el Antiguo Testamento cumplían con estas tres cosas. Había en ellos una autoridad, había carácter, pero también vemos que en ello nosotros encontrábamos que habría parte de los atributos que podía tener Dios, y cada nombre declaraba y afirmaba eso. Por ejemplo, hablamos de Jehová Rafa.
Jehová tu sanador. Para los que se encontraban postrados en el lecho de dolor, decir Jehová es mi sanador era un nombre importante por el cual podíamos poner nuestra confianza en Dios, porque es un Dios que sana. Hablábamos de Jehová Nisí. El Jehová es mi bandera. Cuando alguien o estamos siendo acosados por los enemigos, los hombres clamamos a Dios diciendo: Dios es mi estandarte, Dios es mi bandera. Hay también el nombre de Jehová Shalom. Jehová es paz. Experimentar a un Dios de paz en medio de las tribulaciones. No importa lo que estemos pasando, la paz que sobrepasa todo entendimiento viene de Jehová Shalom. También hablamos de Jehová Raha. Jehová es mi pastor. Como peregrinos, el pueblo de Israel, ellos comprendían que necesitaba a alguien que los guiara, igual que a ti y a mí. Necesitamos un pastor que nos guíe con ese amor. Dice, él habla y las ovejas escuchamos su voz, la voz del pastor que nos acompaña. Jehová Tsidkenu, que es Jehová justicia nuestra. Y aquí es donde, conscientes de la condenación, el necesitado tiene la justificación y clamamos esperanzados en aquel Dios que es justo, el Dios que es justicia nuestra. Jehová Jireh. Y creo que muchos de nosotros conocemos ese Jehová que ha sido un Dios proveedor, que cuando estamos necesitados comprobamos la provisión, el amor, el acompañamiento que Dios tiene para cada uno de nosotros. También está Jehová Shammah, que es Jehová está allí. Jehová está allí. Cuando el reino de Dios venga sobre la tierra, se le conocerá como el que está presente, el que aquí está, allí está. Ese Jehová que tiene en su personalidad el permanecer por siempre. En el Nuevo Testamento se le conocen como los yo soy. Dice ahí la palabra que Él dice que es el pan de vida. Jesús dice: yo soy el pan de vida. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Así que Dios lo que nos dice a cada uno de nosotros es que cuando nosotros empleamos mal su nombre, no es poca cosa para Dios. Pero la verdad es que si tú y yo nos damos cuenta, a veces minimizamos demasiado la manera en la que mencionamos o hablamos acerca de Dios. Y Dios dice: no puedes minimizar mi nombre. Es una gran responsabilidad, porque si tú no utilizas mi nombre de la manera correcta, te burlas, te ríes o lo dices sin pensar, lo que tú estás haciendo es, estás difamando mi reputación. Esto es fuertísimo. Porque ponte a pensar cuántas veces no hemos caído tú y yo en esto. Así que mi carácter y mi autoridad, dice Dios, debes de utilizarla no de manera impertinente, sino de la manera correcta, porque su nombre es 3 veces santo. Santo, santo, santo es el Señor. Así que cuando pensamos en el nombre de Dios mal empleado, pensamos generalmente nosotros, como dice la palabra: no jurarás en el nombre de Dios en vano. Y muchos decimos: pero yo no acostumbro jurar. Pero ¿sabes una cosa? Va más allá de jurar, va muchísimo más, porque hay otras maneras en las que tú y yo empleamos mal el nombre de Dios, aparte que seguramente lo hemos hecho o lo han hecho, que es jurar. Así que, ¿qué nos enseña este tercer mandamiento? Lo primero que nos enseña es que no debemos de utilizar el nombre de Dios indebidamente. No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, dice: no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Éxodo 27 que leíamos al principio. Así que de entrada, pues nosotros debemos de decir que en este país somos demasiado mal hablados. Es un país donde, ¿cómo decirlo? De 12 palabras que se dicen, de 10 palabras que se dicen, 12 son groserías, son maldiciones, o hablamos de un modito que no es a veces, digamos, el adecuado. Así que si tú te das cuenta y escuchas alrededor, nos damos cuenta inmediatamente de este grave mal
mal que tenemos de ser demasiado mal hablados. Ahora, ¿esto por qué lo digo? Porque muchos diríamos, sí, pero eso es lo que hay alrededor. Pero seguramente tú también has hablado muy mal, te has expresado con groserías, has dicho maldiciones, muchas cosas que verdaderamente un hijo de Dios no debería de hacer. ¿Por qué? Porque la palabra dice que con la misma boca que hablamos para maldecir, fíjate esto, con la misma boca que hablamos para maldecir, con esa misma boca invocamos el nombre de Dios. O sea, ¿esto se te hace irrelevante? La verdad, no, a mí no. Cuando lo vemos decimos, esto no es irrelevante. Con la misma boca con la que adoramos a Dios y lo glorificamos, le hemos cantado, hemos dicho quién es, qué hace a través de nuestra alabanza. Y con esa misma boca maldecimos, insultamos, albureamos y hacemos tantas cosas que de verdad, si lo reflexionamos, tenemos que ir a pedirle perdón a Dios. Así que solamente es cuestión de que echemos un vistazo y veamos cómo hoy el mundo habla, cómo el mundo se expresa, y más hablando de nuestro país, México. Así que mucho de lo que hoy vamos a ver, aparentemente, podría ser como cultural. Uno puede decir, sí, Irán, pero hay que entender también la cultura, así somos. Pero ¿sabes qué? No es cuestión de cultura, es cuestión de qué dice Dios. Si Dios dice que hay cosas que no le agradan, no tenemos que hacer las cosas por culturas, porque no por el hecho de que tú te consideres caníbal y pues tienes que comerte a la gente, pues obviamente Dios lo entiende, no. O sea, no puedes hacer eso porque Dios dice, no, va en contra de todos mis principios. Y uno de los principios de Dios es no utilizar su nombre en vano. Si con la misma boca que bendecimos a Dios maldecimos, no estamos bien. Por eso debemos de ver qué dice la palabra. La palabra nos dice que no debemos de utilizar el nombre de Dios para jurar por Él. Dice Levítico 19:12, no juren en mi nombre solo por jurar, ni profanen el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. Una de las cosas que se acostumbraban era a jurar por cualquier cosa, a jurar en el nombre de Dios. Era algo demasiado común. Pero Dios dice que no debemos de hacerlo, no debemos de utilizarlo a Él para jurar o acreditar aquellas cosas o acciones que tú y yo queremos hacer. Así que de seguro tú has escuchado cuando la gente dice, te lo juro por la memoria de mi madre. ¿Has escuchado eso? Yo lo he escuchado muchísimas veces, ¿no? Te lo juro por la memoria de mi madre que sí me voy a comprometer, que sí voy a hacer otro. Hay muchos que hoy son hasta bilingües, ¿no? Porque ahora dicen, hay una expresión muy común que decimos, oh my God, ¿no? O sea, oh Dios mío, ¿no? Son expresiones que parecen coloquiales, pero tienen mucho trasfondo en lo que Dios dice, que no es a la ligera como debemos de utilizar su nombre. Muchos incluso dicen, ay, Diosito, Diosito chulo, por el nombre de nuestro Diosito, nuestro Señor y Dios, te prometo. O sea, no está fuera de línea, fuera de juego. Eso no podemos hacerlo nosotros porque estamos utilizando el nombre de Dios. De hecho, fíjate que en las cortes judiciales de los Estados Unidos, antes de declarar la gente, antes de estar en un estrado y cuando va a declarar, ellos ponen su mano sobre la Biblia y dicen y juran decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y qué curioso, juran delante de la Biblia cuando no deberían de jurar. El problema del juramento es que muchos de nosotros rompemos lo que prometemos. Y la pregunta es, ¿por qué necesitas utilizar a Dios para afirmar lo que debería de ser? Simple y sencillamente porque tu palabra es tu palabra y deberías de cumplir. No tendrás que utilizar de alguna manera algún amuleto o algo para que la gente encuentre confianza en ti. Así que uno de los recursos que utilizamos con más frecuencia es darle fuerza a nuestras declaraciones que tienen que ver con la palabra te lo juro. De verdad, o sea, alguien te dice, oye, ¿vas a venir tal día a tal hora? Sí, sí voy a venir. No, no te creo. No, te lo juro que sí vengo. Te lo juro. Y que si lo juras quiere decir que sí vas a ir. Bueno, la gente pensaba eso. En la tradición y antiguamente era eso. Pensar que si jurábamos quería decir como un sello de verdad sí voy a venir. ¿Sabes qué dice la palabra? La palabra dice que tu sí debe de ser sí y tu no, no. Entonces simple y sencillamente es, si dices que sí vas a ir,
debería de tener tanto valor tu palabra y deberías de ser tan íntegro y tan creíble que tu sí es sí. Y si dices no, es no. ¿Por qué tendrías que utilizar jurar en nombre de alguien para que la gente te crea? Eso no debería de ser. Así que la falta de credibilidad en muchas ocasiones nos hace que tengamos que echar mano de otros recursos para obtener la confianza de alguien. Y yo digo, qué triste que la gente no confíe en tu palabra hasta que jures. Ahora sí la gente cree. Yo digo, eso está muy chafa, es muy triste eso. Debería la gente creer porque eres una persona honesta, porque eres comprometido, porque eres una persona íntegra que dice sí o dice no y cumple lo que dice. Así que no necesitas echar mano de nada para poder tener confianza. Pero con ello lo que hacemos es que estamos tomando el nombre de Dios en vano, porque al jurar tomamos su nombre en vano. Te lo juro por Dios que sí voy a venir. Pero Dios, ¿qué tiene que ver? O sea, Dios no tiene que ver, tu palabra debería de ser suficiente. Y más si eres un hijo de Dios cristiano, no mentirías y no cometerías ninguna falta donde engañarías a las personas definitivamente. Así que ahí lo que nos dice Mateo 5, 34, 37 es: pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni un solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Así que el problema que había en ese tiempo es que la gente, para hallar algo de credibilidad de lo que decía, tenía que jurar por algo. Pero ¿saben qué era lo peor? Que ellos juraban por la tierra. Por eso el versículo lo que dice es: no jures por la tierra, no jures por esto y por el otro, todo lo que nos va describiendo. ¿Sabes por qué? Porque la gente decía, si juro en el nombre de Dios y fallo, va a haber un gran problema. Me voy a meter en un gran problema con Dios. Pero si juro en nombre de la tierra, ya no va a ser tan grave el problema. Pero mira, lo que encontramos aquí en la enseñanza en Mateo es: no jures por nada, que tu sí sea sí y tu no debe de ser no. El chiste para la gente era hacer una promesa, un juramento sobre alguna cosa terrenal. Y eso no lo debemos de hacer nosotros. Santiago lo expresa de esta manera, dice: sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que su sí sea sí y su no sea no, para que no sean condenados. Así que fíjate, si tú eres una persona que necesita echar mano de un juramento, es porque no eres digno de confianza. ¡Qué duro! Si necesitas echar mano de eso es porque no eres una persona digna de confianza. Segunda cosa, no debemos de utilizar el nombre de Dios para intimidar a los demás. Esta es una de las prácticas más recurrentes hoy en día. Hay personas que son profesionales en este sentido, en querer utilizar el nombre de Dios para intimidar a los demás. Dios ha dicho, se dejan intimidar por personas sin escrúpulos que malutilizan esta jerga cristiana, algo muy común en la gente. Las personas dicen, es que Dios me dijo. Utilizas el nombre de Dios para decir que Él te dijo algo de lo cual a veces quieres sacar demasiado provecho. Así que no te dejes engañar. Y aquellos que utilizan esto de Dios me dijo, bueno, el chiste es, ¿y qué le dice Dios a la otra persona? No intimides a los demás creyendo que tu espiritualidad o el hecho de escuchar a Dios, lo que Dios te dice, puedes engañar a otras personas. Hay unos que dicen, Dios me dijo que me des tu coche, Dios me dijo que me des tu casa, Dios me dijo que me des tu esposa, Dios, y dicen cada barbaridad y atrocidad, que el nombre de Dios está siendo aplastado, está siendo mal usado. Así que Dios dice, no uses mi nombre en vano, no lo uses para intimidar a la gente, ni mucho menos para sacar provecho de ellos, porque eso es lo que hacen. Charlatanes y bribones sacan provecho de ello. Dios te va a hablar a ti a través de su espíritu. Ya lo vimos en una serie completa de cómo Dios habla.
Así que no utilicemos para intimidar a los demás. Algo que yo escuchaba mucho cuando era chavo, niño, recuerdo que era cuando estábamos ahí comiendo o algo, no querías comer y de que pues obviamente dejabas la comida y te estaban tus papás diciendo come, come, come. Luego utilizaban la intimidación de si no comes te va a castigar Dios. No sé si alguno de ustedes lo llegaron a escuchar en su casa. O si no haces esto, Dios te va a castigar. No intimides a las demás personas. Así que papás, parece algo así como chistosito, pero tiene que ver en la manera en la que usamos el nombre de Dios. Porque le estamos diciendo que Dios lo va a castigar. Entonces, ¿cómo crecen creyendo que Dios es un Dios malo que los castiga por no comerse la sopa y otras cosas, verdad? Así que no utilicemos el nombre de Dios para conseguir algo que tú deseas, porque eso se llama fraude y es intimidación. Tercero, cuando utilices el nombre de Dios, no lo utilices para impresionar. Hay muchísimas personas que les encanta impresionar cuanto saben de Dios, utilizando su nombre para todo, mencionándolo, hablando y diciendo, y eso parece que los hace ponerse en una posición mucho más grande. Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan, son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. Así que esto tiene que ver con el uso de la famosa jerga cristiana que hay en nosotros, que llegamos a aprender tanto de Dios en nuestra vida cristiana que nos agarramos de ahí para querer impresionar a los demás. Pero lo que dice Tito es muy fuerte. Dice, profesan conocer a Dios por lo que hablan y dicen acerca de Dios. Dice, pero con sus acciones lo niegan. O sea, tus acciones, no se trata de lo que dices, tiene que ir empalmado con lo que hacemos. Lo digo, lo hago, somos congruentes. Y Tito dice, son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. Solamente lo que creen que es bueno es impresionar. Así que esto tiene que ver con lo que hemos aprendido acerca de Dios. Así que a menudo tú y yo queremos demostrar nuestra espiritualidad con el uso continuo de esas frases religiosas que hablan de Dios o hablan acerca de su nombre, sus atributos y su carácter. Pero eso solamente impresiona. Lo importante es cómo lo vivimos. Así que muchos creen que mientras más usan el nombre de Dios o de Jesús, son más espirituales o mucho más religiosos. ¿Y eso será una verdad? No, claro que no. No es una verdad. Porque dice, no es lo que dices, sino es lo que ponemos tú y yo en práctica. Así que debe de haber congruencia. Otra forma por la cual no debemos de utilizar el nombre de Dios en vano es que no debemos de hacerlo de una manera impulsiva. Esta es una trampa en la que muchos caemos cuando utilizamos el nombre de Dios como una expresión conveniente de miedo o de cólera o de alegría o de asombro, incluso hasta de sorpresa. Hacemos mención acerca del nombre de Dios. Dice ahí en Isaías 29:13, dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es una sola tradición aprendida de memoria. Entonces muchas veces hablamos y mencionamos el nombre de Dios por lo que hemos aprendido, por las tradiciones. Son expresiones que tenemos impulsivas que hablamos y decimos, que vamos desde Santo Dios, Padre Santísimo, todas esas frases que hacemos de una manera a veces digamos hasta involuntaria porque ya hay otras a conciencia. Expresiones que tú y yo hacemos impulsivamente que hablan y dicen algo acerca del nombre de Dios que no debemos de usarlo a la ligera, porque no debemos de hacer el nombre de Dios un signo de admiración. O sea, el nombre de Dios no es para hacer una expresión. Es un nombre santo, es honrar a Dios y darle respeto a Él. Y no debemos de utilizarlo de hecho a la ligera. Cuando tú y yo lo utilicemos, debemos utilizarlos más bien con una profunda reflexión más que impulsivamente. No debemos de usar su nombre como relleno. Es el nombre de Dios. Piensa quién es Dios. Es tu Padre. Es el que te ha amado. Es el que te ha rescatado. Es el que ha dado a su Hijo por ti. ¿Podrías estar usando su nombre como cualquier cosa? Creo que no, ¿verdad?
Esto nos debería hacer a ti y a mí reflexionar, porque no estamos hablando aquí de un asunto menor. Lo que estamos diciendo no es un asunto menor, lo hemos hecho menor, lo hemos diluido, pero no es un asunto menor. El tercer mandamiento dice: no utilices mi nombre en vano, porque van a haber consecuencias. Fíjate que allí en Levítico 24 se dice que atraparon a una persona utilizando el nombre de Dios en vano. ¿Y sabes qué dice ahí en Levítico 24? Dice que cuando se lo llevan a Moisés, le dicen: Moisés, ¿qué hacemos con este hombre? Y Moisés se encuentra ahí en una encrucijada de ¿qué hacemos? Dice: bueno, lo primero es hay que expulsarlo, y después hay que ejecutarlo, hay que agarrarlo a pedradas, porque el nombre de Dios era una ofensa capital. Me pregunto cuántos de nosotros pudiéramos haber sobrevivido al hecho de utilizar el nombre de Dios de una manera incorrecta, y cuántos de nosotros hoy no merecíamos tal vez esa pena capital de no blasfemar, de no jurar, de no jugar con aquellas cosas que merecen respeto, como es el nombre santo del Dios glorioso. Así que no debemos bromear con esto. Dios dice que es un asunto serio, porque Él dice: no toleraré que mi nombre sea mal empleado. No toleraré que mi nombre sea mal empleado. Y te quiero poner un ejemplo para que dimensionemos de lo que Dios está diciendo y por qué tenemos que respetar. Si hiciéramos una encuesta de cuál sería el porcentaje de veces que tú y yo usamos el nombre de Dios en vano, ¿cuál sería? ¿Cuántos de aquí seríamos parte de esa encuesta? Sería un gran porcentaje los que hemos mencionado o no hemos hecho lo correcto delante de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Gracias a Dios que cuando hemos cometido el error, y creo que esto es algo que Dios hoy nos está hablando, que si tú y yo hemos faltado al nombre de Dios, no lo hemos hecho de la manera correcta, podemos pedirle perdón a Dios. Podemos pedirle perdón a Dios. Así que es una pausa y di: Señor, perdóname por todas esas veces que he utilizado esta boca para maldecir, para hablar. Y que con esta boca con la que he dado gracias, he glorificado tu nombre, he orado, Señor, te he alabado. Con esta misma boca he faltado, Señor, porque aún mis acciones no hablan de lo que creo y de lo que digo. Dice Juan 4:24: Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. Así debemos de hacerlo. Quienes lo adoramos debemos de hacerlo en espíritu y en verdad. Segunda cosa que debemos de ver es que debemos de utilizar el nombre de Dios correctamente. Dice Salmo 23:3: me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Así que Dios promete una bendición muy grande cuando utilizamos su nombre de la manera correcta. Fíjate que hay literalmente cientos de versículos en la Biblia que hablan sobre el nombre de Dios, y también hay muchas promesas que Dios nos da en estos versículos, que si utilizamos el nombre de Dios correctamente, nosotros en esas promesas, Dios dice que vamos a tener éxito, prosperidad, salud, gozo, paz. Vamos a gozar de las bendiciones de Dios. Así que tristemente mucha gente ha utilizado el nombre de Dios para insultar incluso. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que han utilizado el nombre de Dios para hacer atrocidades. En el nombre de Dios han hecho matanzas, en el nombre de Dios han abusado, en el nombre de Dios han hecho cosas que Dios dice que eso el hombre no debería de hacer. Por eso debemos de pensar y reflexionar en cómo utilizamos el nombre de Dios y cómo a través de nuestra vida podemos glorificarlo. Así que vamos a terminar viendo cómo podemos utilizar el nombre de Dios correctamente. Primero, tratándolo con el mismo respeto. Salmo 29:2 dice: tributen al Señor la gloria que merece su nombre. Tributen al Señor la gloria que merece según su nombre. Como creyentes en Dios no podemos permitir que el nombre del creador del universo sea motivo de burla o de escarnio. No lo podemos permitir. Así que si tú estás dejando que se pronuncie el nombre de Dios a la ligera, significa que Él no es todo para ti. Incluso te conviertes en un
cómplice de esas personas que utilizan el nombre de Dios en vano. Es como cuando se está tomando el nombre, piénsalo. Y aquí vamos a ver qué tanto es que actuamos y somos celosos del nombre de Dios. ¿Alguien ha hablado mal de tu esposa? ¿Alguien ha hablado mal de tus hijos? ¿Alguien ha levantado un falso o se ha expresado mal de alguien a quien amas? Seguramente sí. ¿Y qué has hecho? Te enojas, te enciendes, ¿no? O sea, te enchilas, ¿no? Como dicen. ¿Por qué? Porque de mi mamá no hablas mal. Respetas a mi mamá, respetas a mi esposa. No, mi hijo no, lo vas a respetar. Y una pregunta, ¿y cuando hablan así de Dios, qué? Cuando hablan así de Dios, tú dices, no puedes hablar así de Dios porque eres celoso y estás en contra de la manera en la que se expresan así del Padre que te ha adoptado, del que te ama, de que hace todas las cosas por ti, que cada atributo que hemos visto seguramente ha sido algo por la manera en la que has conocido a Dios. Si ridiculizan el nombre de alguien a quien tú amas, ¿de verdad eso lo permitirías? Claro que no. Digo, bueno, algunos tal vez sí, ¿verdad? Sí lo permitirían. ¿Y sabes quiénes permitirían ellos? Aquellos que en verdad no aman. Pero si tú amas a Dios, no lo dejarías. Así que seguro que tú no guardarías silencio, sino que lo defenderías si alguien ofende a alguien a quien amas. Bueno, eso es lo mismo que deberías sentir en cuanto alguien tome el nombre de Dios en vano. Dice ahí que además el efecto de nuestras palabras puede ser devastador para nuestras relaciones. Un abuso verbal de nuestra parte puede terminar incluso con una vida. Así que el nombre de Dios debemos de tratarlo con respeto extremo. Debemos de utilizarlo cuidadosamente, amorosamente. Utilízalo como un acto de verdadera adoración. Así que no lo dejes salir descuidadamente. Cuando tú digas Dios, dilo con el corazón. Dilo con todo respeto, sabiendo de quién estamos hablando. Segundo, de cómo nombrar el nombre de Dios correcto es representa su nombre con integridad, y esto lo hablábamos hace rato. Parece como algo fuera de, pero no, representa su nombre con integridad. Cuando Jesús estuvo en la tierra fue la integridad misma viviente. Él dijo en Juan 17:6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los distes y han guardado tu palabra. ¿Por qué? Porque han vivido una vida íntegra guardando los dichos que Dios les había dado. Así que nuestro estilo de vida también puede abusar del nombre de Dios. Si vas a decir que eres cristiano, cuida que tu estilo de vida no eche a perder el nombre de Dios y lo tire a la coladera. Obviamente no. Si hablas de Dios, debes de llevar una vida congruente. Así que tu forma de hablar debe de ser congruente con tu forma de vivir. Dice la palabra de Dios que somos embajadores de Cristo, y un embajador que hace representa dignamente. Es un representador digno. Si tú eres embajador de Cristo en la tierra, debes de representar a Dios y a Jesús de una manera digna. Ahí Pablo escribió a Timoteo, a pesar de todo el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos. Y esta otra que también dice, que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Así que tú y yo debemos de cuidar y de dar buen testimonio. Otra más que podemos utilizar el nombre de Dios de manera correcta es confía en su nombre completamente. Y con esto quiero ya ir terminando. Debes de confiar en el nombre de Dios completamente. Salmo 33:21 dice, esperamos confiados en el Señor. Él es nuestro socorro y nuestro escudo. En Él se regocija nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre. Tú y yo debemos de confiar en su nombre completamente, porque Él es nuestro socorro y nuestro escudo. Y Él se regocija, dice, se regocija nuestro corazón de saber eso de parte de Dios. Así que bueno, hay por lo menos 1000 versículos bíblicos en la que Dios nos da una promesa si reverenciamos, como decíamos, su nombre. Así que hagas lo que hagas, debes hacerlo en el nombre de Jesús. Él mismo enseñó que si algo pides al Padre en su nombre, Él lo hará. Tú y yo tal vez no podríamos ir delante de Dios para pedirle lo que queremos,
Pero Él dice, me lo puedes pedir en el nombre de Jesús. Por eso cada que nos acercamos a Él, oramos en el nombre de Jesús. Mateo 12, 36, 37 dice, y hay una sentencia en esto, dice, pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. O sea, todos vamos a ir al día del juicio y todos vamos a ser juzgados. Pero dice que en ese día vamos a dar cuenta de toda palabra ociosa que hayamos pronunciado, porque por nuestras palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Así que en este texto que es fuertísimo, Dios nos dice, vas a ser condenado por todas tus palabras. Así que creo que pensando en que todos hemos fallado de alguna manera, también todos tenemos esperanza, porque podemos ir delante de Dios para pedirle perdón. Dice Mateo 12, 36, yo les digo que si vienen a mí, yo les daré descanso y perdón. Él nos dice muchas veces, vengan a mí, arrepiéntanse y pida perdón, y creo que tú y yo podemos hacerlo. Yo recuerdo que cuando era pequeño, mi mamá me decía, cuando me oía escuchar alguna mala palabra, mi mamá me decía, Hiram, si sigues hablando de esa manera, te voy a lavar tu bocota con jabón. No sé si a alguien se lo dijeron, seguramente a ti alguien te lo dijo, tu mamá, tu tía o alguien. Si sigues hablando así, te voy a lavar la boca con jabón. Y sabes una cosa, yo pienso, bueno fuera que se quitara eso con lavarnos la boca, ¿no? Con sosa o con lo que sea, con jabón o con lo que le pongan. ¿Sabes cuál es el problema? El problema no está en la boca. El problema está en el corazón. El problema está en el corazón del hombre. Lucas dice, la boca habla de lo que está lleno el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Así que concluyo diciéndote esto. Este mandamiento fue hecho para que tú y yo sepamos y nos quede claro que el nombre de Dios es 3 veces santo. Y que en el nombre de Dios hay honor, hay reputación, está la majestad, la gloria de Dios y el temor reverente que debemos de reproducir en nosotros. Por eso esforcémonos en enseñar correctamente, a respetar y amar a Dios como Él dice que lo debemos de hacer. Y uno de ellos es no utilizando su nombre en vano. Juan 20:31 dice, pero estas palabras se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre nosotros tengamos vida. Así que termino este mensaje diciéndote, toma a Dios en serio. Dejemos de diluirlo y tomémonos con respeto y con un temor reverente, porque su nombre es y está por sobre todas las cosas. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias, porque a través de tu palabra, Señor, nos puede incomodar todo lo que tú dices. Porque muchos de nosotros hemos tomado tal vez a la ligera el hecho de hablar y de decir y pronunciar tu nombre de una manera incorrecta. Incluso creyendo en ti hemos vivido no siendo congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Con la misma boca con la que te hemos adorado, Señor, y hemos hablado de ti. Con esa misma boca, Señor, reconocemos que también hemos dicho cosas, Señor, que no han sido las correctas, Señor. Por eso, Padre, es que venimos a pedirte perdón, Dios. Pero también, Señor, queremos pedirte que en este desafío nos ayudes a tomarte en serio. Y que, Padre, seamos celosos de que tu nombre no sea vituperado, no sea blasfemado, Señor, de que tu nombre no sea mal usado. Pero eso, Señor, empieza en nosotros y debe de empezar en casa. Por eso ayúdanos, Señor, a vivir y a pronunciar tu nombre de la manera correcta para que así en todo tu nombre pueda ser glorificado. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.